ha tenido y tiene la ciencia con esto de recuperar la memoria. Bien, vos le hiciste un poco más amplia. Los chicos del Centro Estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas me invitan para hablar un poco de la genética. Pero si querés después hablamos un poco de otros aspectos de la ciencia así más grande. La genética está como muy, muy vinculada con las abuelas de Plaza de Mayo. Y al principio me pidieron una charla técnica porque no tienen genética, digamos, como la genética forense, que es la rama que se encarga de armar todo lo que son los test de identidad para identificar criminales tipo FBI, CSI, y por otro lado los test de paternidad, ¿no? Para asignar o para decirle a un juez, bueno, esta persona tiene probabilidad de ser el padre. 99.9%. Claro, eso, entonces, un poco hablamos de eso, de la técnica, se llega a un valor estadístico, probabilístico, donde la ciencia dice, bueno, es más probable que este sea el padre que cualquier otro elegido al azar de la población. Entonces, el juez con eso toma una decisión. Entonces, la genética forense como herramienta. La genética forense nace en 1986, más o menos. Al principio se usaba el grupo sanguíneo, después se usa el complejo mayor de histocompatibilidad para la audiencia decirle, bueno, el grupo sanguíneo puede ser A, B o 0. Y yo como ejemplo, el papá de mis hijos es A, yo soy A, pero tengo un hijo 0. Entonces, nos serviría en ese caso para definir, porque son pocos alelos, llamamos nosotros los genetistas, sino pocas variantes, digamos. Entonces, en los 80, en el 86, Alex Jeffrey en Estados Unidos propone lo que se llama la huella genética, utilizando otras metodologías, digamos, como para empezar a ayudar a resolver con más elementos, digamos, porque quedaba chiquito el grupo sanguíneo. Entonces, dentro de la historia, propone eso. 1986. Las abuelas empiezan en 1977 a ir a la plaza. Y lo apasionante de esto es que como madres van a la plaza buscando sus hijos desaparecidos o sus hijas desaparecidas, hasta que una dice, che, en el 77, más o menos 78, che, mi hija ya tuvo, bueno, ¿dónde están nuestros nietos? ¿Alguien más tuvo algún nieto? Y ahí se juntan 12 mujeres que conforman lo que son las abuelas de Plaza de Mayo, porque ya dejan de buscar a sus hijos y empiezan a buscar a sus nietos sin miedo, porque en sus relatos de, bueno, ¿qué más teníamos que perder? Ya habían perdido sus hijos, ¿no? Entonces, con mucha valentía, mucho coraje, van a las plazas, las tratan como viejas locas, porque al ponerse en el rol de abuela, se asigna esta idea de vejez y demás. Edad, claro. Entonces empiezan a buscar a los nietos. La primer nieta recuperada en 1980 es una niña que queda abandonada en una plaza. Entonces ellas empiezan a, primero darle un lugar físico, digamos, se empiezan a reunir en un lugar físico, secreto, y ahí empiezan a recibir insumos. Entonces los primeros nietos entre el 80 y el 85 son nietos que gente que les llevaba, che, esta de golpe tuvo un hijo y no estaba embarazada. Entonces se transforman en detectives y son investigadoras natas, le llamo yo, sin que tengan ningún cargo de ningún lugar académico. Entonces visitan juzgados, empiezan a recoger relatos, testimonios, bueno. Hasta que leen una noticia en el Diario de la Plata de que se asigna la paternidad a un hijo por métodos genéticos. Y entonces ahí, eso sucede en 1983, más o menos 82, 83, pero ahí ellas empiezan a viajar por todo el mundo, en parte denunciando todo lo atroz que sucedía en Argentina y recorriendo todos los lugares de derechos humanos y lugares de investigación, buscando un índice que les pueda decir, este nieto genéticamente es mío. Porque si se puede decir que es padre, bueno, ¿qué pasa cuando no está el padre, digamos, la madre, cuando yo no tengo esa información? Yo tengo la muestra de la abuela, yo tengo la muestra del nieto, quiero saber si hay un vínculo genético. Y ahí es apasionante lo que sucede, porque empiezan a recorrer el mundo y hasta que llegan a un médico argentino exiliado, que tiene un apellido muy difícil y que no voy a decir, que se llama Víctor. Pero bueno, está en todo, digamos, uno puede acceder a la información fácilmente. Víctor toma el tema y le dice, a ver, vamos a buscar. Entonces se contacta con el presidente de bancos de Estados Unidos de sangre y le dice, che, están buscando hacer esto. El presidente de banco de Nueva York las contacta con un investigador chileno,
exiliado del NIH. Y dice, no, pero acá hay que buscar genetistas que puedan resolver esto, entonces van con un genetista de no sé dónde, hasta que llegan a San Diego, a Berkeley, con Mary Claire King, que es una mujer genetista que trabajaba en cáncer, que les dice, che, yo las voy a ayudar a ver esto, porque lo que se necesitaba era un tratamiento estadístico para poder definir eso, uniendo lo que se llama la línea materna, que viene por la mitocondria, que está en la célula, por el ADN mitocondrial, más la línea que viene por el núcleo. Es técnico, digamos, no quiero aburrir a la audiencia, pero lo que logra Mary Claire King es armar un índice que permita vincular nietos o nietas con abuelos y abuelas. Entonces, le ponen índice de abuelidad, y esto es lo más fantástico de todo, en honor a las abuelas, no porque tenga que ser a los abuelos, digamos, no por lo que significa el índice, sino en honor a ellas, y las invitan a, cuando ese índice se presenta en la Academia Americana de Ciencias, las invitan a ellas por ser ellas quienes impulsan ese avance en la recuperación de los nietos. Es un tratamiento estadístico que suma información, y conforme a eso también, eso sucede más o menos en 1985, un orgullo, todo hermoso, pero eso no alcanzaba, porque tengo la herramienta, tengo el índice, pero yo ahora necesitaba como el insumo para calcular. Claro. Entonces, ¿qué hacen las abuelas? Siguen y presionan al gobierno de Alfonsín para sancionar la ley que crea el Banco de Datos Genéticos en Argentina, que empieza a funcionar en el Hospital Durán. ¿Qué es el Banco de Datos Genéticos? Un espacio físico, digamos, que hoy depende de lo que era el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En el 2003 pasa al Ministerio de Ciencia y Tecnología, digamos, ese espacio se hace autárquico, bueno, tiene CUIL, empieza a tener como mucha más entidad, pero hasta ese momento era un espacio donde la gente podía presentarse a que le tomen una muestra de sangre, analicen estos marcadores genéticos que se llaman y queden depositados ahí en una base de datos, y es nuestra primer base de datos. La primera base de datos internacional de datos genéticos, la abierta, la arma Inglaterra, en su momento para criminales y demás, pero después entienden que hay que armarla, digamos, para resolver otro tipo de casos. El FBI arma una antes, digamos, pero es cerrada, es del FBI. Reino Unido empieza a meter esta idea de esto tiene que ser abierto, esto tiene que estar accesible para todos, y Argentina en 1987, seguimos siendo como pioneros en América Latina en eso, crea el Banco de Datos Genéticos. Antes que me pierda, ¿qué contacto tiene con el equipo de antropología forense? Porque siempre lo reconocemos. Sí, porque ellas, digamos, cuando vuelven acá, este investigador de Estados Unidos es el que forma y genera el equipo de antropología forense que se va nutriendo, digamos, de investigadores de todos lados. El equipo, cuando vos hablas de antropología forense, ahí sí unís todas las ciencias. Yo ahora te conté la historia del pedacito de genética. El equipo de antropología es el que revisa las fotos de la perla y ve, digamos, con nuevos métodos de digitalización, esto es como la ciencia ayuda, ve espacios de tierra removida, y si bien habían buscado un montón en la perla restos, después con nuevas metodologías que aparecen ahora de digitalización, dicen, che, no, acá hay indicios de tierra removida, y fueron a buscar ahí, y ahí encontraron restos. Los restos, pensemos que se encontraron hace un año, y recién hace poquito salieron, digamos, digamos, no es fácil sacar ADN de huesos y hacer todo ese... Sí. Bueno, y se pudo... preguntar esto, las limitaciones que hay hoy con respecto al tiempo. Vos hablaste de la separación entre un nieto y una abuela, por ejemplo, que ya se saltea una generación, pero ¿cuánto tiempo puede estar una muestra de ADN sin perder calidad para poder hacer los análisis? Y se sacan ADN de momias. O sea, hoy por hoy con las metodologías que hay, digamos, se tiene que seguir. Por eso, desde que las abuelas empezaron hace 50 años, se recuperaron 140 nietos. 140 años. Ellas tienen, según relatos y su investigación, un registro de 500 nietos desaparecidos. Ese es el informe que ellas tienen. Entonces, todavía faltan, se puede seguir encontrando. Y además, como esto que pasó ahora, se encontraron restitos óseos, se sacó ADN, se pudo reconstruir que ese ADN pertenecía a
el ingeniero Nívoli, que estaba en Córdoba, y gracias al banco, a que su hija dejó su ADN, se pudo asignar que era el papá de ella. Porque si yo no tengo con quién compararlo, o para arriba o para abajo, o sea, en este caso la genética sirvió para asignar identidad, no solamente para encontrar un nieto, sino que para resolver cuestiones de identidad. Cuando vos tenés muestras así, ¿no? de genética y lo llevo a tratar de entender el proceso. En los gemelos, porque vos mencionaste la huella genética es como una huella dactilar que supuestamente es única, pero en el caso de gemelos que serían como clones, ¿hay posibilidades de determinar quién es quién? En el caso de los gemelos univitelinos no, porque el ADN y las regiones que uno estudia, porque uno no estudia todo el genoma, digamos, hay 22.000 partecitas que serían estos genes, unidades que serían estos genes, de esos 22.000 se estudian 16. Entonces, 16 que a su vez son muy variables entre sí, se eligen esos 16, se estudian cuáles, pero en el caso de los gemelos univitelinos no es posible. Vos no sé si lo mencionás por las mellizas que encontraron en la perla, que no se puede saber cuál de ellas es. En el caso de ellas son supuestamente mellizas, es decir, hay dos. Son dos, claro, dos individuos que no son clones. Que no son clones, digamos, que son dos genomas diferentes, pero son muy parecidos, digamos. En ese caso pudieron identificar que lo que hay puede pertenecer a una, entonces están buscando la otra. Y no sé si van a poder saberlo, no sé si van a poder resolverlo, pero pensemos en otros casos emblemáticos de nuestro país, el caso Cabeza, que estaba todo quemado, lo que había eran dientes. Y se pudo corroborar que era el periodista con un diente, digamos, con un diente que se por pudo el ADN que sacaron del de adentro del diente, se pudo determinar. O sea, ADN hay en todos lados y lo que se cambia mucho son las metodologías de análisis, de extracción de ese ADN, por eso te nombré las momias de Egipto, viste que cada tanto aparece una noticia de que encontraron un ancestro o esta momia perteneció a un familiar van armando toda la genealogía egipcia, pero bueno, para mí en estos contextos, a mí me emociona mucho decir, las abuelas son nuestras, y el potencial que tiene el amor, digamos, de una abuela que las empujó a hacer el camino científico. O sea, y esto yo también le transmití a los chicos, de que no se conformaron con un no o con un no se puede. Seguir buscando investigadores y que esos o sea, y eran ellas las que motivaron o sea, creo que ellas fueron las que más contribuyeron a la genética, más que la genética a ellas. Fueron ellas las que impulsaron un avance. Y una mujer que dijo, no tiene que haber un método estadístico que pueda resolver esto. Sí, bueno, puesta la ciencia y el conocimiento en pos de resolver un problema. Tenía un comentario, porque me mandan un mensaje, que está muy lindo el programa, el doctor Hugo Ramos, y como dato aporta que el equipo argentino de antropología forense dice que tiene cerca de 600 cuerpos en resguardo sin identificar, justamente por la falta de aportes de ADN. Y ahí yo venía con una pregunta, Alejandro, discúlpame ¿qué le dirías a alguien que teme dar una muestra de ADN para trabajar o para sumarse al banco? Esto es voluntario, ¿no? Sí, es voluntario. De hecho, hubo un momento que empezaron a aparecer nietos bastante frecuentes, pero porque había una campaña, qué sé yo, cuando estaba Fútbol para Todos, que decía, si tenés dudas sobre tu identidad, porque bueno, muchos se anotaron como hijos biológicos. Claro. No como adoptivos o no, o sea, sino que muchos realmente están convencidos que son los hijos biológicos y no saben. Y hay, bueno, mucho secreto, mucho silencio, mucho pacto de silencio. Entonces, a cualquier persona... Bueno, lo vimos en este video terrible que sacó el gobierno ahora con esta chica Fernández, llevando todavía el nombre de su apropiador, ¿no? Sí. Bueno, como yo hablaba de que la apropiación de niños fue una práctica sistemática. No fue, justo la llevo presa por subversiva y, justo estaba embarazada. No, había una lista, hay documentos donde se seleccionó
a las embarazadas, porque esto no es nuevo tampoco, viene de la Segunda Guerra Mundial, de la dictadura de Franco en España, porque se entiende que es como un botín de guerra, el niño que es hijo de una subversiva y muestra el poder que tiene el Estado en reformar y quitar ese niño, apropiárselo para educarlo en el derecho y demás. O sea, hay toda una planificación. Y en el caso de nuestra dictadura en particular, había un apartado dedicado a eso. O sea, había una decisión del Estado de quedarse con esos niños, de apropiárselos y dárselos a otras familias. Entonces hay un registro que tiene que estar. Una consulta, el tema de las restricciones presupuestarias, ¿en qué medida afectan que se sigan generando resultados? Voy a contestar la pregunta de Carlos y la engancho con la tuya. A todo aquel que nació en época de dictadura, yo creo que, y no tiene padres o tiene dudas, tendría que ir al banco genético, no va a pasar absolutamente nada y dejar su muestra. Bien. No hay problemas, no es un pinchacito, no estás contribuyendo a resolver a la historia, y el derecho a la identidad, por más que estés bien con tu familia, digamos, saber que, bueno, tus padres fueron otros, es importantísimo. De hecho, la página de las abuelas de Plaza de Mayo, lo primero que tiene es un artículo de la UNESCO diciendo la importancia del derecho a la identidad. En el caso del presupuesto, bueno, precisamente hoy el Banco de Datos Genéticos prácticamente no tiene presupuesto, no le han nombrado el subdirector, la directora es una directora concursada, digamos, que llevaba esto, o sea, la falta de presupuesto en la ciencia es un cientificidio, estamos perdiendo cerebros hoy, que es doloroso y que nadie ve en el tiempo lo que cuesta esto, pero no solamente en la ciencia, porque en la ciencia nosotros, este es un ejemplo hermoso de la ciencia resolviendo un problema y de la ciencia trabajando en conjunto con la sociedad. En la universidad lo estamos viendo, en la universidad no hay recursos para hacer trabajos prácticos, nosotros somos carreras exactas. Vos hablaste de veterinaria, yo te invito a que vayas a ver qué material hay para hacer prácticos, para arreglar un microscopio, para darle nuevas experiencias a los chicos, para ayudar a empujarlos y ponerlos. O sea, vos estás dando clase, es cierto que te fuiste, tu jubilación, yo porque te veía, pero estamos en un momento que es peor que nunca, que yo viví los 90. Y en los 90 yo tuve todos mis prácticos, había un esfuerzo mucho de los docentes. El tema es que ahora tampoco hay docentes, no hay cargos, es terrible. Entonces, también hubo decisiones del Estado de poner presupuestos en estas cosas para reparar la memoria. Tiene que ser una decisión también del Estado, de reparar, y por eso la ciencia tiene que estar en manos del Estado. Carlitos. Sí, otro mensajito, clarísima la explicación de la doctora Rueda, acá me mandan el mensaje, así que muchas gracias. No, yo tengo esta cuestión de ¿en qué otras áreas, porque vos mencionabas dónde buscaban o cómo trabajaban, qué otras áreas, porque estamos hablando de la genética, pero me imagino que acá deben haber aportado un montón de ciencias para poder trabajar por la memoria, por la verdad y por la justicia. Sí, perdón, se refería a eso la pregunta que quiero hacer, pero no para salir del tema del 24 de marzo y de la dictadura, sino para ampliar los horizontes que pueda alcanzar la genética, también con respecto a la memoria, pero ya en el tiempo, en la historia de nuestro país y en las áreas. ¿Tiene alguna aplicación en los reconocimientos de linajes ancestrales de pueblos originarios, de nuestra población, por ejemplo? Que también es memoria, ¿no? Porque los tenemos negados como cultura y como habitantes. Sí. La línea de antropología forense, precisamente en realidad lo que rastrea son linajes. En cuanto a la composición histórica de nuestro país, eso cada tanto, porque cada vez se puede profundizar más sobre los genomas. Entonces, hay una base de datos internacional donde uno a veces cuando se hace un estudio cede su información genética para que sea utilizada y comparada a nivel global, porque estamos hablando de computadoras superpotentes que comparan, vos vas comparando de a un individuo entre sí y después entre grupos de individuos, no sé, un potencial gigante.
Entonces hay como ese ADN argentino. El ADN argentino es el más difícil porque tiene una composición amerindia, Claro. tiene una composición europea, pero cualquiera de nosotros, si nos estudiamos, todos Sí, tenemos tuvimos amerindios presidente adentro. Todos tenemos el que- indio adentro. Que veníamos de los barcos, ¿te acordás? Los brasileños de los Escuché indios. Y tenemos algunos grupos tienen composición de ADN africano, digamos, hay linajes, todos venimos de una célula, de la misma célula que salió allá en el mundo, y el primer hombre, por lo menos registrado hasta el momento, está en África, así que todos venimos de ahí, sin ser gorilas. Escuché que el reconocimiento que hacen las propias personas en el censo, menos de un 5% se reconoce Sí. como originario, pero que estaría entre el 56 y 60% la Sí. presencia de genes de pueblo originario en Argentina. Sí, ¿Puede ser? empiecen a autopercibirse pueblos originarios sí, eso también es cultural y tiene que ver con decisiones del Estado, digamos. Tuvimos presidentes que han hecho campañas para correr, digamos, a los pueblos originarios en la historia de nuestro país, y Sí. actualmente tenemos un discurso bastante fuerte en ese tema de quiénes son los dueños de la tierra y discusiones. Así que en eso la antropología forense siempre está contribuyendo. Y con respecto a otras ciencias, yo no sé, Carlos, si vos me preguntabas en esto de la dictadura, bueno, los archivistas, el archivo de acá de la ciudad, el que está en Santa Fe, el que quiera ir a conocerlo, está una persona que es fantástica, que ordenó un montón de información. Vayan a ver los diarios que salían en la dictadura, que están todos archivados, o sea, te pone la piel de gallina cuando ves estos diarios, porque estaba este doble discurso de la información que salía, y vos decís, che, pero en este momento estaba pasando otra cosa, y sin embargo, si uno lee entre líneas, se ve el plan económico, los historiadores, los geólogos. En esto de la perla, el rol del geólogo, un geólogo de la Universidad de Río Cuarto, universidad pública, un investigador. Después, bueno, los antropólogos también haciendo mucho trabajo en la historia, y las abuelas también lo que hicieron. Esto es trabajar interdisciplinariamente. Y esta es otra cosa que yo le transmití a los chicos, digamos, y primero yo les dije, eran médicos. Hubo médicos que asistieron a esos partos, digamos. O sea, hubo una parte que fue el secuestro y la clandestinidad, que era ilegal, pero hubo otra parte legal de esa apropiación donde había médicos, había profesionales que formó la universidad pública, enfermeros, había algunos que eran del ejército, obviamente, pero otros que eran de la universidad pública, que asistieron a eso, jueces de menores que inscribieron esos niños. O sea, hubo una parte legal que avaló eso, que también hay que decir, bueno, ¿qué profesional quiero ser yo? Digamos, ¿de qué lado voy a estar?